Les daremos un minutito más para que se terminen de conectar sus compañeros, por favor. No se olviden que en esta segunda sesión, entre comillas, van a poner sus nombres en el chat para tener la asistencia de todos. Gracias. Bien, creo que ya está la mayoría. Bueno, entonces vamos a continuar. Ay, 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 ¿cómo se hace? Así, listo. Entonces, como les decía, ya tenemos lo que viene a ser la parte de el ciclo evolutivo, cómo es que va a ingresar a nuestro organismo. Listo. Entonces, dentro de la cadena, como les decía, vamos a tener una fuente de transmisión donde estamos hablando de lo que viene a ser un ser humano que tiene teniasis y que está eliminando los huevos del parásito a través de las heces. La forma de transmisión, vamos a poner entre comillas más común o natural, viene a ser la forma indirecta a través de lo que viene a ser cerdo y vaca se van a contagiar al consumir ya sean sus alimentos o los pastizales contaminados con los huevos que se eliminaron en las heces del ser humano que no tenía una buena disposición de las excretas. Vamos a ver que entre lo que viene a ser la puerta de entrada, pues es vía oral, ingestión de carne cruda o mal cocida que está infectada por estos cisticercos, ¿ya? Entonces, es así. Ahora, si existe una contaminación o una infección directamente de lo que viene a ser los huevos al ser humano, pues en este paso, que debería ser en los animales, va a ser en los seres humanos. En cuanto a lo que viene a ser la patología y la patogenia, vamos a ver que el parásito se va a fijar en el intestino delgado por medio de las ventosas o de su escólex, ¿no? En el caso de lo que viene a ser la solium, por sus ganchos, va a provocar lo que viene a ser una irritación mecánica de la mucosa intestinal, muy rara vez una reacción inflamatoria. Es decir, si hablamos de sintomatología, pues es casi nula. Un paciente no se entera que tenía una tenia hasta que la descubren 10 años después, ¿no? La tenia tiene casi la misma edad del paciente, por así decirlo. Tiene muy poca clínica, es muy difícil, normalmente su diagnóstico suele ser ocasional, ¿no? Pedimos un coproparasitológico de control y descubrimos los huevos, ¿no? Entonces el paciente tiene una teniasis. Para lo que viene a ser el diagnóstico, vamos a tener métodos directos e indirectos. Entre los métodos directos y el más que se utiliza, el más sencillo, pues un examen macroscópico de lo que son los proglótides podemos hacer en un fondo oscuro o en lo que viene a ser el microscópico en busca de huevos. ¿Cuál es la diferencia? En el macroscópico, si ustedes el paciente refiere que ha eliminado un líquido lechoso y lo recolectó, pues les va a traer los proglótides flotando en algún líquido, ¿no? Entonces ahí los estamos viendo. En cambio, en el microscópico trae la muestra de heces, hacemos un coproparasitológico y encontramos a los huevos. Entre métodos indirectos tenemos el PCR, ¿no? Que va a captar el material genético, ¿no? En el ELISA buscamos antígenos específicos de lo que son tenia
¿no? Y en los serológicos lo que son anticuerpos, ¿no? Que normalmente dirigidos cuando están en el estadio adulto del parásito. Ahora, en lo que viene a ser el tratamiento. En este caso, vamos a ver que tenemos dos medicamentos. En realidad, según nuestra norma boliviana, el mebendazol también está incluido. Vamos a tener como tratamiento lo que es uno, el praziquantel, que este va a provocar una contracción y parálisis en lo que viene a ser el parásito como tal, es decir, lo paraliza y por ende no puede captar más alimento y va a morir por falta de alimentación, ¿no? Aumenta la captación de calcio del parásito. El segundo es el albendazol, el más utilizado. Se va a dar 400 miligramos en dosis única en adultos y de 15 miligramos kilo peso en niños mayores de 10 años. Sin embargo, ya hay formulaciones para niños menores de 10 años, ¿no? A partir del año de edad, ¿no? Si es que el niño tuviese esta parasitosis, se le puede dar albendazol, como les había indicado en clases pasadas. Vamos a dar dividido en dos, es decir, 200 miligramos en la mañana y 200 miligramos en la tarde, pidiendo o haciendo un coproparasitológico a las 2 o 3 semanas para estar seguros que hemos eliminado al parásito. Normalmente se suele tener una sola tenia, por eso también el nombre tenia solium o solitaria, solamente hay unita, ¿no? Entonces una monodosis nos puede servir. Sin embargo, si por algún caso hubiese evidencia de que hay más cantidad o que hay demasiada eliminación de huevos, podemos utilizar el esquema de tratamiento de lo que viene a ser albendazol en 3 días seguidos, o el mebendazol de 500 miligramos, igual una vez al día por 3 días. También se puede dar el mebendazol 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Normalmente el mebendazol solemos utilizar en el caso de teniasis y de campañas profilácticas para parasitosis en menores de 10 años, ¿no? El mebendazol tiene menos efectos secundarios que el albendazol. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, una consulta, 100 miligramos, 12 horas por ¿cuántos días, perdón? 3 días ¿Del mebendazol? del mebendazol Sí, por 3 días. por 3 días. Bien, nos pasamos entonces a la parte de cisticercosis, es decir, las larvas de la tenia solium. Como les digo, si bien la cisticercosis sería como una extensión de la teniasis por tenia solium, la vamos a tratar como una enfermedad aislada. Esta está causada por la forma larvaria de la tenia solium, especialmente puede ser la forma racemosa, ¿no? Ahorita les voy a explicar a qué se refiere. Vamos a ver que el cisticerco tiene varios nombres: granillo, tomatillo, le dan varios tipos de nombres. Vamos a ver que esta es en lo que viene a ser la forma vesicular en el cerdo. Vamos a encontrarlo en el estadio larvario que va a infectar al ser humano, ¿ya? Va a entrar a través del tubo digestivo por la ingesta de carne mal cocida. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si se dan cuenta, si yo hablo de una forma vesicular, estoy hablando de una vesícula, ¿verdad? Si quieren, como en la imagen que les había mostrado, ahorita les voy a mostrar otras, es una solita. En cambio, en la forma racemosa, vamos a ver que va a ser como el racimo de una uva, más o menos, que esta se suele expresar en los seres humanos. ¿Por qué? Porque no es su hospedador natural. Es cosmopolita, la encontramos tanto en lo que viene a ser Europa como América, Centroamérica y Sudamérica. Normalmente la mortalidad se va a deber cuando se encuentra en la parte cerebral o en la parte meningia, es que se ha desarrollado esta larva. Vamos a ver que cuando hablamos de estos quistes que se desarrollan en el sistema nervioso central, vamos a hablar de una neurocisticercosis, que esta es la forma más grave, va a darnos una sintomatología por irritación de lo que es el sistema nervioso y la parte meningia, ¿no? Convulsiones especialmente,
que muchas veces se confundía con epilepsia, que esta es otro tipo de enfermedad, pero que también tiene convulsiones de tipo gran mal. Entonces, muchas veces se hacía esa confusión. Ahora, en cuanto a la morfología, vamos a ver que cuando hablamos de la forma quística o vesicular que vamos a encontrar en tejidos, en tejido cardíaco, va a ser un metacéstodo, es decir, fíjense la imagen, ¿no? Lleno de líquido esférico, parece un granito de arroz, puede medir entre 5 a 10 milímetros de diámetro y va a tener paredes transparentes o translúcidas. Vamos a ver que inclusive es tan transparente que podemos tener un punto denso blanquecino, que este va a ser el escólex de la tenia, ¿no? Invaginada. Podemos ver sus cuatro ventosas, inclusive sus ganchitos, ¿no? Va a estar rodeado de una capa de colágeno que lo va a separar del tejido circundante. ¿Cómo se ha hecho esta, si quieren, esta descripción? Es porque este tipo de forma quística, como les vuelvo a decir, las podemos encontrar en tejido cardíaco, cuando hablamos de lo que viene a ser en tejido muscular, si es que hemos encontrado en la carne de cerdo, pero de esta misma manera puede aparecer en el ser humano, especialmente en musculoesqueléticos grandes, es decir, por ejemplo, en lo que viene a ser la parte de los músculos de los miembros inferiores, ¿ya? Cuando estos cisticercos se van a localizar en lo que viene a ser el cerebro, ¿no? Va a tener otras formas. Vamos a hablar de lo que viene a ser la forma racemosa. Van a ser igual vesículas llenas de líquido, pero de mayor tamaño. Puede llegar inclusive a 10 centímetros. Entre redondeadas y alargadas, van a tener una pared fina, ¿no? Pero parece los racimos de las uvas. Ahora, una de las características es que no va a tener un escólex, es decir, no va a tener una tenia formada por completo en su interior. Va a irse a lo que viene a ser cavidades ventriculares y la base del cerebro. Estos son los sitios donde normalmente podemos encontrar a estos cisticercos cuando hablamos de neurocisticercosis. Vamos a ver que en lo que viene a ser una forma de transición, ¿no? Entre la forma quística y racemosa, esta se caracteriza porque tiene un mayor tamaño, presenta un escólex total o parcialmente invaginado, que podemos ver, ¿no? De manera franca, lo podemos visualizar, ¿ya? En cuanto a la parte epidemiológica, el cerdo va a ser el intermediario para la forma larvaria. Si se consume la carne cruda o parcialmente cocida, el ser humano va a ser el hospedador y vamos a tener una ciclozoonosis, ¿no? Del hombre a pasar al cerdo y del cerdo otra vez al hombre. Vamos a ver que el cerdo adquiere a los cisticercos por lo que son contacto con materias fecales humanas, con huevos o proglótides. Esto va a estar favorecido por falla en lo que son hábitos higiénicos, manos que están contaminadas y manipulación o mala manipulación de alimentos. Entre otros factores de riesgo tenemos más que todo lo que son zonas rurales, ¿no? El hábito de preparar los alimentos en el suelo o la convivencia con el hospedador, es decir, lugares donde crían cerdos. Ahora, vamos a ver que en lo que viene a ser la ingestión de estos huevos, por lo que viene a ser la tenia, vamos a ver que llegan al duodeno y por los jugos digestivos, los jugos gástricos, van a desintegrar lo que viene a ser el embrioróforo entre 24 a 72 horas y este embrión, ayudado con lo que viene a ser sus ganchitos, va a penetrar la mucosa intestinal y se va a ir a los vasos mesentéricos, es decir, no se queda en la parte intestinal. El torrente sanguíneo lo va a arrastrar a cualquier otro órgano o tejido y se va a quedar o se queda atorado en lo que viene a ser la luz de los capilares. Entre 60 a 70 días, la larva va a estar completamente desarrollada, pero se va a quedar ahí. Lamentablemente, desde su forma larvaria, no va a poder evolucionar a su forma adulta. ¿Por qué? Porque se ha quedado atorada en un tejido,
¿no? Que no va a ser consumido por otra persona, es decir, si está en esta forma de cisticerco, por ejemplo, en lo que viene a ser los músculos de la pierna del paciente, nadie se va a comer ese cisticerco para continuar su ciclo hasta ser una tenia adulta, ¿no? Entonces se queda en esa fase. En esto, lo más peligroso es que se haya ido a la parte encefálica. La infección, ¿cómo puede suceder? Tenemos tres formas. La heteroinfección, que va a consistir en la ingestión, ¿no? Por parte del hospedador de huevos de Taenia solium que han sido eliminados por otra persona, ¿no? Que están en los alimentos, en algún fómite, ¿no? E inclusive se ha visto que las moscas pueden ser vectores transmisores de estos huevos. La autoinfección externa. Individuos con hábitos higiénicos deficientes que están infectados, es decir, ellos tienen una teniasis, eliminan los proglótides, los huevos, no tienen una buena higiene, ¿no? Y con las manos contaminadas, ya sea por la región perianal y demás, hacen el ciclo mano, ano, boca, ¿no? Ellos mismos se han contagiado de los huevos que eliminan y la autoinfección interna. Esto se va a dar en pacientes infectados que tienen teniasis, ¿no? Que presentan movimientos antiperistálticos y de esta manera estos mismos huevos van a llegar al estómago, donde los jugos digestivos los van a hacer eclosionar, ¿no? Si bien esta forma no está comprobada al 100%, sí hace muchos años se hablaba de que esto se había visto en pacientes, uno, que tienen inmunodepresión y dos, que tenían algún tipo de trastorno y provocaban el vómito, ¿no? Entonces, al hacer el vómito es un movimiento antiperistáltico y en algunos casos, cuando hablamos de pacientes, por ejemplo, hablando de un paciente oncológico, vamos a ver que los vómitos no solamente son estomacales, cuando están con un síndrome hemético, inclusive hay vómitos biliosos, ¿verdad? ¿Y en qué parte de el tubo digestivo se elimina la bilis? ¿Quién me dice? Adriana. Hola, Do- Adriana, Hola, ¿dónde se elimina la bilis? ¿Dónde se expulsa la bilis a nivel intestinal? ¿En qué parte? colon recto Ay, o en el duodeno o en todo el codo. En el duodeno, ¿ya? En el duodeno. Entonces, algunas veces les ha debido pasar que han tenido vómitos y dicen, vomité amarillo, picante, era bilis lo que vomité. Significa que han arrastrado los alimentos o han provocado que haya un movimiento antiperistáltico desde la parte duodenal. Entonces, eso mismo suele suceder en algunos pacientes muy rara vez, ¿no? Que arrastran a lo que vienen a ser los huevos y los hacen eclosionar en el estómago, ¿ya? Fíjense en la imagen, aquí están señalados donde están los cisticercos en la carne, ¿ya? Entonces, consumo de carne mal cocida, infección de este parásito. En cuanto a lo que viene a ser la patogenia, vamos a ver que la presencia de la larva, ¿no? Y su crecimiento en diferentes tejidos va a provocar una infiltración de neutrófilos, eosinófilos y linfocitos, ¿no? Entonces vamos a tener una elevación de estos, células plasmáticas, inclusive algunas veces células gigantes, y van a provocar una fibrosis y una necrosis. No, más que todo cuando hay una desintegración o hay una calcificación de la larva. Normalmente este término de calcificación, ¿qué es lo que sucede? Ahorita les voy a mostrar una imagen, es que el cisticerco se ha quedado, por ejemplo, en la parte muscular, como ha provocado este tipo de reacción, lo que ha hecho el organismo es calcificar alrededor, ¿no? Y nos va a permitir verlo, por ejemplo, en lo que viene a ser una radiografía. En cuanto a lo que viene a ser la cisticercosis cerebral, pero también puede darse ocular, puede irse a la parte del ojo, vamos a ver que también va a aumentar cuando el parásito, ¿no? En una zona importante va a morir. Una vez que se muere, se va a desintegrar, ¿verdad? Se va a descomponer
va a provocar una reacción inflamatoria y en esta reacción inflamatoria es donde vamos a tener sintomatología de este tipo, ¿no? Donde si está en la parte encefálica hay inflamación, va a empezar a haber cefalea, vómitos, trastorno de la conciencia, convulsiones y demás. Va a haber edema y eritema con daño en lo que viene a ser la porción profunda de la dermis cuando se han quedado en tejido subcutáneo, por ejemplo. Puede haber hemorragia, o sea, después de este eritema vamos a tener una vasculitis, pero sin necrosis tisular. En cuanto a la sintomatología, va a depender mucho en qué órgano está, ¿no? Siendo lo más importante en sistema nervioso central. Como les decía, va a haber cefalea, desorientación, en casos grandes convulsiones, pérdida de memoria e inclusive la muerte. Ahora, entre las localizaciones, podemos encontrar en mucosas, como en la mucosa oral, sublingual, donde el diagnóstico va a ser una molestia, va a haber un elevamiento. Fíjense, la primera imagen es la parte interna de la mejilla y ven la bolita, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Se puede extraer, ¿no? Se hace un corte y se saca completito. Y cuando lo mandamos a patología dice, ah, era un cisticerco, ¿no? Y el paciente quiere morir. En lo que viene a ser tejido celular subcutáneo, no vamos a tener una sintomatología, no duele nada, aparece un pequeño nódulo indoloro, fíjense en la imagen del medio, no le aparecen como unas bolitas, como unos granitos profundos, de la misma manera podemos retirar. En la parte muscular, cuando se han calcificado, fíjense esta imagen, ¿no? Estos puntos blanquitos vienen a ser los cisticercos calcificados. Normalmente no van a dar una sintomatología, pueden ser asintomáticos o provocar un dolor como una fatiga muscular, pero es un dolor transitorio. ¿Por qué? Porque el cisticerco ha separado un poco las fibras musculares, pero cuando se calcificó se quedó ahí, ¿no? Pero sí, significa que ha dado una sintomatología muy leve. Ahora, en la parte ocular, puede encontrarse en la cámara posterior, puede provocar una reacción inflamatoria en cámara anterior, donde podemos observar, ¿no? Y cuando muere, ahí es donde podemos tener una reacción mucho más profusa y requerir lo que es una enucleación del ojo, ¿no? Es decir, tenemos que sacar ese quistecito. Ahora, en lo que viene a ser sistema nervioso central, aquí es donde mayormente vamos a tener ciertas complicaciones, porque en el parénquima, en las circunvoluciones o en la base del cerebro, van a afectar lo que son nervios craneales por compresión. Si la larva muere, vamos a tener una vasculitis, una meningitis basal crónica que puede causar la muerte del paciente. Si está en el sistema ventricular, ¿no? Si se va a uno de los ventrículos, van a interferir en lo que es el flujo del líquido cefalorraquídeo, va a haber hipertensión intracraneal, hidrocefalia, va a haber cefalea, papiledema, alteraciones de la visión, vómitos y sintomatología de los pares craneales, ¿no? De una alteración en los pares craneales. Pueden irse a miocardio, hígado, mesenterio, epiplón, peritoneo, donde suelen ser asintomáticos, ¿no? Y los podemos encontrar, como les digo, de una manera esporádica, ¿no? En una tomografía, por ejemplo. Pero fíjense este pobre cerebro, miren lo lleno de cisticercos que está, ¿no? Y se notan las vesículas. Entonces, esta es nuestra forma más importante. Para lo que viene a ser el diagnóstico, en la parte clínica vamos a tener el antecedente, ¿no? De que el paciente ha tenido una teniasis de tipo Solium, puede haber una autoinfección. En lo que viene a hacer pruebas, podemos hacer rayos X, aunque en la actualidad la tomografía es mucho más fiable, más rápida y nos va a dar exactamente el diagnóstico. En la parte del laboratorio, si tenemos un quiste por una biopsia, como les había dicho, ¿no? Podemos observar lo que viene a ser el cisticerco. También, si es que hay una eosinofilia, el estudio del líquido cefalorraquídeo nos va a dar que hay una hipoglucorraquia, es decir, la glucosa está disminuida en lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo y va a haber un aumento de proteínas. Entre lo que vienen a ser pruebas inmunológicas,
tenemos lo que es la reacción de fijación del complemento en líquido cefalorraquídeo, la hemaglutinación indirecta, el ELISA y el inmunoblot, que estos son más específicos. ¿No? Siempre para hacer este diagnóstico, pues tenemos que hacer tanto la parte epidemiológica, clínica, la de pruebas de gabinete y de laboratorio. No solamente podemos fiarnos de una. Para lo que viene a ser el tratamiento. Sabemos que la teniasis se trata con praziquantel, con albendazol, la niclosamida también se puede utilizar, pero hablando de teniasis. En el caso de cisticercosis, pues va a ser bastante más complejo. Podemos utilizar tratamientos de praziquantel de prolongados, o sea, por bastante tiempo, o albendazol, terapia con corticoides, antiepilépticos y, de ser posible, la parte quirúrgica. Porque si es que tenemos, por ejemplo, cisticercos en músculo, pues se los puede retirar de manera quirúrgica. El problema es cuando está en la parte encefálica. Si están en una parte de la corteza, y el neurocirujano pues es experto, he visto que pueden hacer el retiro, pero cuando están en partes más profundas, pues no podemos cortar el cerebro y sacar, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos a mantener con terapias de soporte nada más, esperando que los corticoides puedan evitar mayores complicaciones, mayor sintomatología para que no haya la muerte del paciente. En lo que viene a ser la profilaxis, pues obviamente evitar lo que es el fecalismo, que no hagan sus necesidades al aire libre, evitar lo que es el riego de alimentos con aguas negras o aguas recicladas, ¿no? Hablando de, en algunos lugares, el agua de alcantarillado es la que utilizan para el riego. Modificar los hábitos de higiene, la manipulación de alimentos, ¿no? Buscar y tratar a las personas que tienen teniasis, teniasolium, hacer campañas de desparasitación. La carne de cerdo debe consumirse bien cocida, ¿no? Que tenga por lo menos esté a más de 70 grados por 45 minutos. Por eso actualmente a mí me sorprende que han aparecido las parrilladas con carne de cerdo. Antes la carne de cerdo, al menos aquí en Cochabamba, se la consumía súper bien cocida, ahora no, ¿no? Evitar la cría de cerdos, ¿no? Y de pastoreo en lugares inadecuados. También había un mito que decían que los cerdos engordaban más si se los alimentaba con heces de seres humanos. Inspección sanitaria rigurosa, tanto de lo que son rastros, evitando que la carne infectada pase para el consumo humano. Eso se da por apoyo de lo que viene a ser el Ministerio de Salud, ¿no? En épocas de alta demanda de carne de cerdo, como Año Nuevo, por ejemplo, van y hacen cortes en la carne buscando a lo que vienen a ser los cisticercos o lo que son las larvas de triquina, ¿no? Pero eso, triquinosis la vamos a ver después y ahí vamos a hacer la comparación. ¿Listo? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Bien, como saben que esta es nuestra clase virtual y nosotros normalmente después de cada tema que les doy hacen un resumen, pues me voy a quedar en línea para que vayan haciendo su resumen. Si bien nuestra sesión se va a cortar como en 10 minutos, antes de que pase ese tiempo van a prender sus cámaras y me van a mostrar su hojita donde están tomando apuntes. Los que usan tablet, pues le suben el brillo y me muestran sus tablets. Los que hacen a mano me muestran la hoja. ¿Qué tienen que poner? Principalmente diferencia entre teniasolium y teniasaginata. La parte de cisticercosis, esa se las voy a revisar el viernes, cuando tengamos nuestra clase normal. Pero para hoy quiero ver el cuadro comparativo entre teniasolium y saginata. Vayan haciéndolo. Yo me quedo en línea viendo lo que hacen.
Han puesto todos sus nombres, ¿no? En el chat. Doc, ¿pueden repetir las diferencias, por favor? Diferencias entre lo que es teniasolium y saginata. Les voy a pasar ahorita las diapositivas al grupo. Hay un cuadrito, ¿verdad? Que les mostré, donde estaban las diferencias de las dos. Ese cuadro. Ahorita les paso, denme un minuto. Doc, una pregunta. Dime, te escucho. Yeah. Dijo sobre la clase práctica de parásitos, lo vamos a reponer. También la clase de bioquímica práctica. Sí, es que yo no puedo hacer práctica por vía virtual. Ah, Y ya he pedido autorización, de esa parte no se preocupe. Le he preguntado ayer a la doctora y me dijo que no hay ningún problema de que las prácticas se repongan, pero la que sí o sí tenía que ser virtual, pues es esta teórica. ¿Me mandan un puntito al grupo, porfis, para que les mande las diapos? Doctora, una consulta. Hay que hacer solamente el resumen de todo lo que estamos haciendo, solamente del cuadro. El cuadro, solo el cuadro. Ah, El resumen como tal lo van a hacer de cisticercosis ya está bien. para el viernes. El cuadro es el que quiero ver. 10 minutos les alcanza para hacer el cuadro. Ahorita les paso. Me avisan si les llega, por favor. ¿Les llegó las diapositivas? Sí, Ah, ya, súper.
Doctora, mi compañera Sharon dice si es que le puede aceptar el Zoom, por favor. ¿Ya? Doc era un cuadro de la Tenia Solium y cisticercosis, ¿no? No, de la Tenia Solium y Saginata, el cuadro que les estoy mostrando ahorita. Ujú. Doc, pero ahorita una consulta, Doc, en la diapositiva ahorita está mirando, Doc, que tenía asis y cistercicosis nomás, Doc. Entonces, lo otro vamos a sacar A ver, de la imagen. Rudy, les he dicho que hagan el cuadro comparativo de Tenia Solium y Tenia Saginata, que cisticercosis es el resumen para presentármelo el viernes. He repetido 2 veces, Adriana igual preguntó. Ya, Solium y cuál, digo, Doc, perdón, no estoy seguro, es como Saginata, la señal. Saginata. Ya, Doc, gracias. No tenía que, Doc. ¿Te gusta? Está ahí el cuadro, Rudy. Gracias. Si se corta, por favor, por última vez van a ingresar solo para irme mostrando en sus camaritas lo que están haciendo. ¿Ya?